aquí les vamos a decir cómo pueden dominar like a pro los posesivos con 4 sencillos principios. Algunas de las cosas que van a notar ya las hemos hablado en algunos lives previos. Previos, en algunos lives previos. El primer principio que tienen que saber: los posesivos se dividen en 2 y son los adjetivos y los pronombres. Pero vamos a empezar desde aquí. Primero tenemos los pronombres personales, que ya los conocen ustedes bien, y si no, bueno, aquí se los acabo de poner, ya los conocen, son I, you, he, she, it, we, and they. Esos son los pronombres personales. Los posesivos se van a dividir en adjetivos posesivos, possessive adjectives, y se van a dividir en pronombres posesivos, possessive pronouns. En esos dos grupos, los adjetivos son descripciones. Son palabras que nos ayudan a darnos información acerca de el sustantivo que están calificando. Y los pronombres son sustituciones. Adjetivos son descripciones y los pronombres son sustituciones. La regla básica dice que los adjetivos, al ser descripciones, necesitan un sustantivo que calificar. En este caso, los adjetivos posesivos van a calificar un objeto, un sustantivo, de acuerdo a quién es el propietario. Nos van a decir información acerca de quién es el propietario, pero tenemos que expresar ese objeto. Utilizamos nuestros adjetivos posesivos y les vamos a agregar el sustantivo que está calificando. En este caso, también tenemos los pronombres. Los pronombres, como ya les señalé, se refiere a sustituciones. Los pronombres no van a llevar ningún sustantivo. Esa es la parte que tienen que recordar muy bien. Así como vimos nuestros pronombres personales, también tenemos los adjetivos posesivos, los cuales no deben de confundir. Aquí están enlistados tanto unos como los otros. El primer adjetivo posesivo es my, que corresponde a la persona I. Es la primera persona del singular. Entonces tenemos I, my. Y aquí es donde entra la estructura con un sustantivo. Yo puedo decir my marker, my marker. Expreso mi adjetivo posesivo y expreso también mi sustantivo. My marker, my glasses, your class, hair, coffee, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos I, my. Luego viene you. El adjetivo posesivo para el pronombre you o para la persona you sería your. Your. Y esa es la pronunciación, your. ¿Ok? Se los digo para que no nos confundan con los pronombres que vamos a ver a continuación. My, la persona I, es my. La persona you es your. Después viene he. El adjetivo posesivo para he es his. His, precisamente. Después tenemos she. Para she vamos a utilizar her. That's her car. Después viene it. It. Y aquí otra cosa que deben de recordar. El adjetivo posesivo para it es its, pero no lo confundan con nuestra contracción de it is. It is, si recuerdan, es una contracción y por lo cual lleva el apóstrofo entre la T y la S, porque es la contracción de it is. En este caso no va a llevar ningún apóstrofo porque esta es una sola palabra, es un adjetivo posesivo.
que significa de él, de eso, de esa es its. Its. Ok, lo podemos utilizar para nuestra mascota, para una situación, para un instituto, cualquier cosa que no represente una mujer, un hombre, una persona, usamos its. Pero sin apóstrofo, recuerden bien. Después vienen los plurales. Plurales, principalmente tenemos estos dos, que son we. El adjetivo posesivo para we viene siendo our. Our. Y lo mismo, recuerden, no lleva ninguna S al final, our. Así como les dije de your y de her, our no va a llevar ninguna S al final. Y finalmente tenemos they. El adjetivo posesivo para they va a ser their. Their. Y la pronunciación, be careful with your pronunciation, guys. Remember, it's not their, it's their. Their cell phone, their house. Oh, that is their marker. Ese es su marcador. Y después vienen lo que son nuestros pronombres posesivos. Los pronombres posesivos nos ayudan, como todos los pronombres, nos van a ayudar a hablar de algo de lo cual ya tenemos un contexto. Esa es la diferencia. Entonces, aquí deben recordar, no noun, no llevan ningún sustantivo, lo van a sustituir. Y estos pronombres posesivos son, el primero es mine, mine. Remember, the marker is mine. El marcador es mío. Yo puedo decir el marcador es mi marcador. The marker is my marker. Pero si considero un poco fuera de lugar repetir el sustantivo marker, simplemente puedo decirlo la primera vez. This marker is mine. Y esto es para la persona I. Después tenemos your. Y aquí es donde viene esa terminación con la S. Yours. Yours. This marker is mine. That is yours. Tenemos el segundo pronombre posesivo. Y después viene his. His es exactamente la misma palabra que usamos para el adjetivo. Simplemente le tenemos que quitar el sustantivo, the noun. Tenemos que eliminarlo. Después viene her. Her, al igual que your o que yours, se le va a agregar una S. Entonces decimos hers. Oh no, this marker is not mine, it's hers. Es de ella. Y después viene its, lo mismo. Aquí es exactamente la misma palabra, pero funciona con la misma regla de his. Si es adjetivo, se le agrega un sustantivo. Si es pronombre, entonces no se le agrega nada. Después tenemos los dos plurales, que prácticamente son los mismos que tenemos en los adjetivos posesivos, pero agregando la letra S al final. El primero es ours. Ours. This session is ours. Esta sesión es nuestra. Y lo mismo nos va a pasar con their. El pronombre posesivo va a ser theirs. Theirs. Y recuerden, quiero ser enfático en la pronunciación, no es theirs, es theirs. Adjetivo posesivo, their. Pronombre posesivo, theirs. And that's it. Vamos a ver cómo funciona nuestro segundo principio. El segundo principio que podemos utilizar para manejar bien los posesivos. Pero primero, déjenme poner un ejemplo. ¿Cómo puedo yo eliminar la repetición innecesaria del sustantivo? Tengo que utilizar, obviamente, un pronombre. Entonces, ¿cómo queda la oración? Si alguien puede decirme cómo queda la oración, se los voy a agradecer. This is my marker and that is your marker. ¿Qué podemos hacer para quitar esa repetición? Exactamente, en lugar de decir, en vez de decir that is your marker,
lo que vamos a hacer es decir yours. This is my marker and that is yours. That's it. Excellent, guys. Muy bien. Ahora, el segundo principio que tienen que recordar es el apóstrofo. Ese apóstrofo. Y vamos a ver cómo funciona. Nosotros podemos tener posesivos para sustantivos plurales y sustantivos singulares. Tenemos nouns. Bueno, déjenme escribir primero. Plural. Singular. Nouns. Ok, tenemos sustantivos plurales y singulares. Aquí es donde van a saber cómo se utiliza correctamente el apóstrofo. Y es muy sencillo. Si yo dijera, este es el salón de mi hijo, this is the classroom of my kid, ¿cómo podría yo utilizar el apóstrofo? Tenemos opción A, my kids, apóstrofo S, apóstrofe S. Y tenemos opción B, que es apóstrofe. ¿Cuál sería la correcta? ¿Y por qué? Vamos a utilizar apóstrofe S, el apóstrofo y la S cuando nos referimos a un sustantivo singular. En este caso dice the classroom of my kid. Entonces, por regla, tiene que ser apóstrofo S, apóstrofe S, cuando es un objeto, cuando es un sustantivo singular. Y cuando tenemos un sustantivo plural, suponiendo que la oración fuera my kids, this is the classroom of my kids, entonces tendría yo que escoger la opción B y sería S apóstrofe. Tendría que ser esta. Ahora, para nombres propios, vamos a utilizar apóstrofe S. No importa que el sustantivo propio, el nombre, acabe con S. Un ejemplo muy simple. Si yo quiero decir, this is the classroom of Thomas, en este caso, tenemos que usar apóstrofe S. Entonces tendría que ser of Thomases, porque seguimos la misma regla. Es un sustantivo singular, la única diferencia es que es un nombre propio y ese nombre propio termina con S. Tenemos que hacer S apóstrofe S, o apóstrofo en español. Es Thomas apóstrofe S. Eso es lo que sucede cuando tenemos nombres propios que terminan con S, with the letter S. That's good, guys. Very well. Very nice. Ese vendría siendo un tercer principio que deben de recordar. Y tenemos también una variante. Tenemos dos formas de utilizar o de nombrar o estructurar las oraciones cuando tenemos adjetivos posesivos. Por ejemplo, si yo quisiera decir algo como Clara is my colleague. Clara is my colleague. Ajá. O, ¿cómo podría decirlo de otra manera? Pero, fíjense, esto es muy sencillo. Esto es lo correcto, o es lo más normal. Clara is my colleague. Ahora, yo podría utilizar otra estructura mencionando colleague, pero utilizando un pronombre posesivo. ¿Cuál es el pronombre posesivo para my? Remember? Bueno, yo sé que sí se recuerdan, porque lo vimos hace poquito. Es mine. ¿Cómo podríamos hacer una variante de esta oración, pero utilizando mine? No puedo decir Clara is mine colleague. No puedo decir eso. Sin embargo, sí puedo utilizar
esas dos palabras en la misma oración, sin necesidad de que se estén repitiendo. ¿Cómo podría quedarme esa oración utilizando el pronombre mine y el sustantivo colleague? Ok, la primera parte quedaría igual. Clara is. Pero, ¿qué pasa después de is? Clara is. Do you remember? ¿Se acuerdan cómo decimos uno? Aparte de one, decimos a. Clara is a colleague. A colleague mine. Así, tal cual, a colleague mine. No, not really. Pero sí podemos decir esto. Clara is a colleague of mine. Y esta es una variante que tenemos para esta oración. Las dos nos expresan exactamente lo mismo, nos dicen exactamente lo mismo. Clara es mi colega. Clara is my colleague. Clara is a colleague of mine. Digamos que la segunda forma es más impersonal. Y si se fijan, la estructura dice la preposición of seguida del pronombre, el pronombre posesivo. Y ojo, tenemos que utilizar el pronombre, no el adjetivo. En este caso no decimos Clara is a colleague of my, porque tendríamos que decir of my who, of my sister, a colleague of my father. Otra forma que pueden hacer, como es obvio, tal vez no es necesario que utilicen el sustantivo. Pueden dejar a lens como una especie de nombre posesivo, pero a la vez está haciendo la función de sustituir. Pueden decir nada más, let's go to Aline's. Now my house is a mess today. Mi casa es un desastre hoy. Let's go to Aline's. Vamos a casa de Aline. Aquí pueden tener ustedes la libertad de decir Aline's house o simplemente Aline's. Yes, and that's all. Creo que lo vamos a terminar por el día de hoy. Agréguense, suscríbanse y prendan a las notificaciones. And remember, you have a date with me, date, appointment, whatever you want. Aquí Teacher Hilster para todos los amigos. That means you. And well, if we have nothing else to say, have an excellent evening and see ya. Take care. Bye.